Esta es la historia de Balduino IV, conocido como el Rey Leproso de Jerusalén. Un joven de tan solo 16 años, cuyo cuerpo era destruido por la lepra, se enfrentó al sultán Saladino, el hombre más poderoso de su tiempo. Con un pequeño ejército de caballeros cruzados y templarios, desafió lo imposible en Tierra Santa. ¿Logró resistir? ¿Cuál fue su destino? Esta es la historia real de uno de los reinados más trágicos y valientes de las cruzadas. Corría el año 1161 cuando nació Balduino, hijo del rey Amalric I y de Inés de Courtenay. El reino de Jerusalén, fundado por los cruzados, llevaba casi 60 años luchando por su supervivencia en Tierra Santa, rodeado de enemigos. Balduino fue educado desde niño para gobernar, pero el destino le tenía reservado un camino muy diferente. Su tutor fue Guillermo de Tiro, el cronista más importante de las cruzadas. Un día, Guillermo notó algo alarmante. Pellizcó el brazo del niño y Balduino no sintió dolor. Lo mordió con fuerza y tampoco hubo reacción. El diagnóstico fue devastador. El príncipe padecía lepra, una enfermedad incurable en la Edad Media que muchos interpretaban como un castigo divino. En 1174 falleció su padre, el rey Amalric I. Balduino tenía apenas 13 años y su salud ya estaba muy deteriorada. Fue coronado rey de Jerusalén. Un niño enfermo de lepra ascendía al trono del reino más estratégico de las cruzadas. Su madre, Inés de Courtenay, era una mujer ambiciosa que intervenía constantemente en los asuntos del reino. Los nobles se dividieron en facciones rivales. Raimón de Trípoli fue nombrado regente, pero las luchas por el poder y las traiciones internas comenzaban a debilitar el trono desde dentro. A pesar de que la lepra avanzaba y le destruía las manos y el rostro, Balduino tuvo que gobernar con determinación. Enfrentaba rebeliones internas y, sobre todo, la creciente amenaza de Saladino, quien estaba unificando a los musulmanes bajo su liderazgo. En 1177, la situación se volvió crítica. Saladino reunió un ejército de más de 20.000 hombres y marchó sobre el reino de Jerusalén. Balduino IV, con solo 16 años y gravemente enfermo, se vio obligado a responder a esta invasión masiva. El joven rey marchó con urgencia hacia la ciudad fortificada de Ascalón, la última barrera antes de Jerusalén. Allí, frente a la inmensa marea humana de Saladino, Balduino se encontró ante una realidad aterradora. Su pequeño ejército estaba completamente superado en número. Las columnas de polvo se alzaban en el horizonte como una tormenta imparable. Acorralado, sin posibilidad de avanzar, Balduino tomó la dolorosa decisión de retirarse y refugiarse tras las gruesas murallas de Ascalón. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre las arenas ardientes, el rey leproso subió a las almenas. Con el cuerpo envuelto en vendas, el rostro desfigurado y las manos ya deformadas por la enfermedad, levantó la vista hacia el campamento enemigo. En ese momento, con voz firme a pesar del dolor, juró venganza. Saladino pagará caro por esta humillación. Hoy nos retiramos, pero mañana atacaremos. Sus caballeros, inspirados por la determinación de un rey que apenas podía sostenerse en pie, supieron que la batalla aún no había terminado. Pocos días después, Balduino logró romper el cerco junto a un reducido grupo de caballeros y templarios. En un movimiento audaz y desesperado, marchó rápidamente y sorprendió al ejército de Saladino, que avanzaba confiado hacia Jerusalén. Se encontraron cerca de Montgisar el 25 de noviembre de 1177.
el bajo un sol abrasador. Balduino IV, con apenas 500 caballeros y unos pocos miles de soldados, dio la orden de ataque. A pesar de que la lepra había devorado su cuerpo, el joven rey se colocó en primera línea, con el rostro cubierto de vendas ensangrentadas y la armadura ajustada sobre sus heridas abiertas. Con un grito que retumbó en el desierto, los caballeros cruzados y templarios lanzaron una carga legendaria. El suelo tembló bajo los cascos de los caballos. El polvo se levantó como una cortina de muerte. Los templarios, con sus mantos blancos ondeando al viento, atravesaron las filas enemigas como un rayo divino. Balduino, a pesar del insoportable dolor, cabalgaba al frente, espada en mano, inspirando a sus hombres con cada paso. En cuestión de horas, el gigantesco ejército de Saladino se desintegró en el caos. Miles de soldados musulmanes huyeron en desbandada. Saladino, aterrorizado, apenas logró escapar con vida, dejando atrás su campamento, sus tesoros y gran parte de su ejército. Fue una victoria aplastante, casi imposible. Un adolescente leproso, con el cuerpo en ruinas, había humillado al sultán más poderoso del mundo. Tras Montgisar, Saladino aceptó una tregua temporal. Sin embargo, en el interior del reino, las intrigas continuaron. La hermana de Balduino, Sibila, contrajo matrimonio con Guido de Lusignan, un noble controvertido que generó aún más divisiones entre la nobleza. Entre 1182 y 1183, Balduino IV todavía lideró algunas campañas exitosas, como la de Belvoir. Pero su salud se deterioraba rápidamente. Ya no podía montar a caballo sin ayuda y tenía que ser transportado en litera. Aún así, mantuvo el control del reino con una fuerza de voluntad extraordinaria. En 1183, Balduino coronó a su sobrino Balduino V como correy para garantizar la sucesión. Designó regentes de confianza con el objetivo de proteger el futuro del reino que tanto había defendido. Balduino IV falleció en Jerusalén a la edad de 24 años, tras 11 años de reinado. Solo 2 años después, en 1187, Saladino obtuvo la victoria en Hattin y conquistó Jerusalén. Muchos historiadores coinciden en que, de haber vivido más tiempo, la historia del reino de Jerusalén podría haber sido muy distinta. Balduino IV demostró que la grandeza no reside en la salud del cuerpo, sino en la fuerza del espíritu. Un rey enfermo que nunca se rindió. Un adolescente que desafió y venció a Saladino cuando nadie lo creía posible. Su historia se ha convertido en símbolo de coraje, sacrificio y resistencia ante la adversidad. Balduino IV nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, la determinación humana puede marcar la diferencia.